Bienvenido a tu programa Caminando con Jesús, conducido por los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Aquí comenzamos a través de los micrófonos de Shekinah 95.1 FM y a través de las cámaras de Shekinah TV a través de Roku. Quédate con nosotros durante los siguientes 60 minutos, sé edificado a través de la palabra de Dios. Aquí comenzamos. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, mis hermanos, mis hermanas. Sean bienvenidos a este tu programa Caminando con Jesús. Amén. Dios bendiga a cada miembro de respectivas iglesias. Amén. Empezamos esta hermosa mañana nublada por la gloria y la gracia de Dios. Amén. Así paso los micrófonos a mi hermano Mario para empezar con el tema del día de hoy. Amén. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Es un gusto y un placer saludarles en el amor de Cristo. Vamos a empezar una vez más, como los sábados anteriores, con nuestro programa en esta hermosa tarde a través de Shekinah 95.1 FM, con nuestro programa Caminando con Jesús. Amén. Así vamos antes de iniciar con nuestro programa, me gustaría iniciar primeramente poniendo en las manos del Señor este programa. Amén. Que sea Dios obrando y hablando a través de nuestros labios,
nosotros solamente somos un vaso, un portador de la palabra del Señor, y así me gustaría primeramente orar, pedir primeramente la dirección a Dios, que sea la voluntad de Dios que lo que se haga en este programa. Así, mi hermano Bet nos guía con oración en esta hermosa hora. Amado Dios que está en los cielos, Señor, te damos gracias primeramente por este tiempo, esta oportunidad que nos dan de estar aquí. Dios mío, por cada vida que estamos aquí presente, Dios mío, los que van a escuchar, Dios mío, esta transmisión a través de Shekinah, Señor, sea usted, Dios mío, obrando, sea usted poniendo la palabra, Señor, que necesita su pueblo, Dios mío, a través de nosotros, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea usted, Dios mío, en toda obra, toda palabra, Dios amado. En nombre de Jesús, amén. Amén. Y así iniciamos con nuestro programa en esta hermosa hora. Amén. Caminando con Jesús. Es un placer y un privilegio estar una vez más, amén, a través de las ondas radiales en este programa, amén, de esta estación. Bueno, vamos a iniciar con nuestro programa. Vamos a ver ahí para iniciar con nuestro programa, vamos a ver la palabra del Señor ahí en Juan, 1 Juan 4. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla en esta hora. 4 del versículo 7. A ver, vamos a ver del versículo 7 al 21. Vamos a estar meditando en estos versículos de la palabra del Señor. Amén. Como tema para en esta tarde, vamos a estar viendo el amor de Dios es dado a los hijos de Dios. Eso es nuestro tema que vamos a ver en esta hermosa hora. El tema es el amor de Dios es dado a los hijos de Dios. En nuestro programa Caminando con Jesús, aquí acompañándonos en esta hermosa tarde, a mi hermano Obed, mi hermano Edgar. Amén. Es un privilegio grande el poder estar con estos varones, amén, de Dios. Sabemos de que en estos tiempos es un poco difícil para muchos, pero no imposible, porque cuando nosotros nos disponemos a hablar de la palabra del Señor, el Señor nos dice en su palabra: esfuérzate y sé valiente. Amén. El Señor nos sigue insistiendo y nos sigue hablando. Bueno, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a ir viendo un poco a poco la palabra de Dios. En el primer libro de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21. Amén. Voy a leer yo el primer versículo de la palabra del Señor para ir entrando al tema de esta mañana, esta tarde, perdón. Así dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Aquí Juan hablando dice: amados, amémonos unos a otros. Nos está hablando de un amor conocido como el amor ágape, como el amor de Dios. Amén. Muchas las veces nosotros tenemos y conocemos al amor, tenemos una definición del amor, que es un sentimiento, pero en esta hora vamos a ir viendo qué es el amor, de qué se trata o de qué amor está hablando en esta parte de la palabra del Señor. Amén. Así a todos nuestros radios de escucha, que Dios me los bendiga grandemente a todos y estén mandando sus peticiones. Si gustan, tenemos ahí el número de teléfonos en cabina, y también tenemos el teléfonos personales que podemos darle para oración, petición.
conocer. Y pues como iglesia esto es nuestra obligación, llamar unos con otros, porque dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer a Dios? Es amar a nuestro hermano, amar al prójimo, amar, en eso nos íbamos a conocer, dijo Jesús. Eso es, y en el 8 dice que no ama, no ha conocido a Dios. O sea que tenemos que, esto es algo que tenemos, sí o sí tenemos que hacerlo, o no es que no queramos, si queremos conocer a Dios, tenemos que amar. También dice la Biblia que cómo vamos a, dice ahí en Juan también dice, cómo vamos a amar a aquel que no vemos, si primero no amamos al que podemos ver, sea al hermano, a la hermana. Por eso es necesario primero amar al prójimo y después a Dios. Amén. Amén, aleluya. Bueno, como dice mi hermano Mario, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del amor de Dios, acerca del amor, pero es necesario que como iglesia, o quizás algunos sepan, algunos no, hay varios tipos de amores diferentes. El amor es amor incondicional de Dios, amor supremo y desinteresado que tiene Dios hacia la humanidad, un amor incondicional, más allá de cualquier defecto o falla. Eso lo hallamos en Juan 3:16. El amor filial es el amor entre hermanos en Cristo, el amor fraternal que se basa en los lazos espirituales y en la identidad compartida en Cristo. También tenemos lo que es el amor eros. El amor eros es el amor romántico hacia tu pareja en el matrimonio. Es el amor y la pasión que se experimenta en el matrimonio. Aunque el término eros no viene en la Biblia, la palabra de Dios ofrece principios y ejemplos de este tipo de amor. En el libro de Cantares miramos una hermosa descripción de la pasión y el deseo en el contexto de matrimonio. Y tenemos también el amor caritativo. El amor caritativo es aquel que se mantiene o manifiesta en actos de servicio y compasión hacia los necesitados, tal como lo vemos en el libro de Lucas, en su capítulo 10, del verso 25 al 37. También tenemos el amor parental. El amor parental es cuidadoso y protector, el cual da a los padres sienten hacia los hijos, el cual brinda cuidado, orientación y disciplina. Amén. Amén. Así vamos, ahí en Mateo capítulo 5, verso 43. Mateo 5:43 dice, Jesucristo hablando, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, tened, dice, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí Jesucristo hablando un poco, dice en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde agarró Jesús este dicho? ¿Por qué dice esto, esta palabra? ¿Oíste que fue dicho? ¿Qué comenta usted, hermano, de este término? Yo puedo entender que anteriormente se le había dado la ley en el Pentateuco, se le había dado la ley a Moisés, y esto es parte de los 10 mandamientos también. Dios había dejado un mandamiento de amar a aquel que, porque dice la palabra de Dios, oíste. O sea que la palabra, la ley estaba escrito en la ley, que era un mandamiento escrito por Dios. Pero dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os hagan y os persiguen. En la antigüedad era, dice la palabra de Dios también, diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. El que te la hacía, te la pagaba, pero vino Cristo Jesús y nos lo puso. La pregunta es, ¿más fácil o más difícil? Pues yo creo que más difícil, ¿no? Como para nuestros tiempos en que estamos
Amén. Es algo difícil poder perdonar a quien te hace daño. Es algo difícil. Yo leo la historia de cuando Jesús fue crucificado y yo me quedo impresionado de cuando Jesús le dice, y cuando está en la cruz del Calvario, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Yo puedo mirar la compasión que tiene Dios hacia el pueblo de Israel, hacia aquellos judíos que lo crucificaron, porque Jesús le decía al maestro, no saben lo que hacen a su padre, amén. Entonces sí, era algo tremendo eso, pero el día de hoy yo creo que es difícil eso, hermano. Amén. Viéndonos un poco a la historia, un poco al contexto histórico, cuando dice, oíste que fue dicho, este dicho de lo que Jesús hablaba es en la historia, hablan de un emperador de muchos siglos antes de que Jesús viniera a este mundo, hablan de un emperador que puso como ley, conocido como la ley de Talión. Este es lo que regía a los romanos. Cuando una persona le hacía daño a otra persona, le golpeaba, quizás le sacaba un ojo, le cortaba una mano, ¿qué es lo que hacía la ley? Agarraban los que estaban a cargo y agarraban al que había golpeado a la persona o que había hecho un daño, y el mismo daño que le hacía, traían a la persona que le habían cortado el brazo y le hacían que le cortara el brazo hacia la otra persona. O si le sacaba un ojo, la otra persona que ya no tenía un ojo tenía que sacarle el ojo de la otra persona. Era ¿para qué? Para que sintiera el mismo dolor. Y por eso Jesús agarra este dicho y dice, oíste que fue dicho. Era ya un dicho en esa actualidad. Dice, amarás a tu prójimo. Y ahora lamentablemente ocurre eso en nuestra sociedad, en nuestra cultura, vaya. Que nos amamos nada más con las personas que nos caen bien, con las personas que nos rodean. Y quiero hacer un poco énfasis. Muchas veces nosotros, cuando vemos el término amar, nos dirigimos y pensamos que es algo de sentimientos, y la palabra del Señor no está hablando de sentimientos. Si de sentimientos hablara, quizás usted y yo no existiríamos en esa actualidad. La palabra del Señor nos está hablando de algo, de una decisión. Cuando el Señor nos amó, cuando habla la palabra que Dios nos amó a nosotros, nos está hablando que Dios tomó una decisión, no un sentimiento, sino una decisión de venir a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Y es por eso que en esta tarde hablamos un poco del Señor, hablamos un poco del amor, de lo que Dios ha tenido para con nosotros, porque Él ha sido tan bueno y tan grande y tan maravilloso, su amor y su misericordia para con todos nosotros, que aún hasta este tiempo su amor ha sido tan extenso que no se ha acabado. Pero déjame decirle que ya nos falta poco tiempo, y es por eso que nosotros estamos aquí para decirle, amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, Cristo te ama. Hay un amor tan grande, un amor, una decisión que Él tomó, amarte. A mí me ha tocado hablar con personas, dice, pero yo no pedí que Dios me amara, yo no pedí eso. Bueno, pues el Señor te amó primero, y es por eso que nosotros le amamos a Dios, como también amamos a nuestro prójimo, porque Dios ha sido tan bueno para nosotros. Amén, aleluya. Amén. Un poco hablando del amor ágape que Dios tiene hacia nosotros, podemos ver en el Antiguo Testamento un profeta menor, el profeta Oseas. Un poquito hablando de este profeta, dice, en los tiempos en que el pueblo de Israel se había apartado del Señor, Dios levantó un profeta llamado Oseas. Su vida sería un mensaje viviente del amor inquebrantable de Dios hacia un pueblo infiel. Un día Dios le dio a Oseas una instrucción que desconcertaría a cualquiera. Vamos a ver cuál es ese mandato. Dice, Dios le dijo al profeta, ve, tómate una mujer dada a la prostitución y ten hijos con ella, porque el país se prostituye descaradamente apartándose del Señor. Eso lo podemos encontrar en Oseas capítulo 1, versículo 2. Y Oseas obedeció, encontró a Gomer, una mujer conocida por su vida desordenada y por vender su amor a cambio de cosas pasajeras.
Nadie hubiera imaginado que ella sería esposa de un hombre de Dios, pero Oseas no la eligió por capricho, sino por mandato divino. Era un retrato vivo de lo que Dios quería mostrar, su amor hacia un pueblo que lo había traicionado. Oseas y Gomer se casaron, tuvieron hijos, y Dios mandó que les pusieran nombres con significados proféticos, que significa Jezreel, para recordar el juicio que vendría. Roboama no compadecida como advertencia de la consecuencia del pecado. Bueno, pero pasó el tiempo y Gomer, lo que me impresiona es esto, que la esposa del profeta volvió a su antigua vida, abandonó a Oseas, persiguió a otros hombres buscando placeres y promesas vacías. Oseas quedó con el corazón roto, siendo la mujer que amaba alejarse. Cómo Dios veía a su pueblo correr tras ídolos. Esta es una historia, para no ser más larga, que muestra al profeta cómo es una comparación que este profeta hizo en base a lo que Dios quería enseñarle al pueblo. El pueblo de Israel se apartaba una y otra vez, mas sin embargo el amor de Dios era grande, que aunque el pueblo se apartaba, Dios la volvía a tomar, pero pues dice que la misericordia de Dios la volvió, porque la misericordia era un poco la misericordia de Dios, su amor y su misericordia. Así es con nosotros también. Muchas veces Dios no es, como decía mi hermano, Dios no es como nosotros. Pues si Dios fuera como nosotros, ya nadie estuviera aquí en la actualidad vivo, pero por la misericordia de Dios, su grande amor para con nosotros, es porque estamos vivos y estamos bien. Amén. Así, para seguir, quiero ver ahí en San Juan capítulo 14, San Juan 14, 15, nos habla y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Aquí nos habla, estamos hablando del amor de Dios es dado a los hijos de Dios. Vamos viendo, dice: si me amáis, porque muchas las veces en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestra vida diaria, nosotros decimos amar a Dios. Muchas veces nosotros, como predicadores, muchas veces, ¿cuántos aman a Dios? Y todo el mundo, amén, amén, todos decimos amén. Pero vamos a entender un poco que el amor que está hablando la palabra del Señor no es de sentimiento, no es de emoción, sino de una decisión. Aquí la palabra del Señor nos habla tan claro en el versículo 15 de San Juan. Dice, San Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí no nos está preguntando si nosotros querramos, aquí nos está dando un mandamiento: si me amáis. Ahora, esa pregunta vamos a dejarla al aire. Si usted, amigo, si usted, amiga, ama al Señor, demuéstralo con hechos. Muchas de las veces nosotros decimos amar a Dios con todo nuestro corazón cuando nos está yendo bien en la vida, cuando tenemos llena la nevera, cuando está la alacena a reventar. Es cuando nosotros decimos amar a Dios. Cuando no tenemos lucha, cuando no tenemos prueba, entonces decimos amar a Dios. Pero cuando nos llegan las luchas y las pruebas a nuestras vidas, muchas veces nosotros decimos: no, Dios no me ama. Entonces ahí queda una palabra que nosotros muchas de las veces decimos: entonces Dios, ¿dónde está? ¿Por qué Dios no me socorre? No, Dios no quiere, no nos está pidiendo eso, sino que nos está diciendo que debemos amarle. La palabra del Señor nos dice que haya el sentimiento que hubo en Cristo, que haya en nosotros. ¿Y cuál es el sentimiento que hubo en Cristo? Bueno, pues eso es lo que estamos viendo en esta tarde, que no es una emoción, sino una decisión, que como usted, como cristiano, como oyente, decide seguir a Cristo. Decidamos realmente seguir a Cristo con todo nuestro corazón. La palabra del Señor dice: amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nos habla de la mente, nos habla a pesar de las emociones, a pesar de que como nos esté yendo en la vida, en la enfermedad, en la lucha, en las pruebas, en la necesidad, muchas de las veces usted debe amar a Dios. Y cuando usted ama al Señor, mira lo que dice el versículo 15, amén, el versículo 15 me llama tanto la atención. Dice: si me amáis, nos hace, ahí dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Amén. Y en el versículo 16 hay una promesa para todo aquel que ama a Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Es una promesa que nos da a nosotros. Cuando realmente amamos y obedezcamos a la ley de Cristo. Entonces podrán decir, pues nunca ya no estamos bajo la ley. Bueno, aquí la ley, ciertas, no queremos entrar en ese tema, pero la ley aún sigue vigente porque hay muchas de las leyes que aún siguen vigentes hasta este tiempo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos, mi hermano Obed? ¿En la gracia o la ley? Muchos dicen que la ley, los mandamientos y toda la ley pues ya fue abolido, pero pues si estudiamos un poco y esto podemos ver que la ley aún todavía está vigente. Sí, porque aquí está viendo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí nos está diciendo que guardemos los mandamientos. ¿Y quién está hablando aquí en esta parte de la palabra? Amén. Cristo, amén. Y si nosotros como cristianos, si nos decimos llamarnos cristianos y ser cristianos, debemos de guardar, debemos de, y guardar no es como le decía el programa pasado, no es ponerlo por arriba, sino que meterlo en la caja fuerte, no, meterlo en nuestro corazón, es guardar, practicar lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están oyendo. Saludos a Alberto Fuentes desde el estado de Oaxaca. Bendiciones a tu hijo y esperemos en Dios y sea de bendición que nos estés oyendo esta tarde. Esperemos y que el Espíritu Santo de Dios por medio de nosotros llegue a tocar tu mente, tu corazón. Amén. Bueno, a lo que me decían mis hermanos de la ley y todo esto, aquí estamos mirando a Cristo hablando precisamente acerca de lo que el pacto que viene o las leyes que vienen en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 5, en su verso, Deuteronomio 6, Deuteronomio 5:10 dice, ¿y qué hago? Y que hago misericordia millares a los que aman y guardan mis mandamientos. A esos son a los que Dios hace misericordia. Amén. Y en Deuteronomio capítulo 6, en su verso 5 dice, Deuteronomio 5:10, 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hallarás en ellas y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miramos, amén, aleluya, que el verdadero amor hacia Dios, el verdadero amor se expresa en la obediencia, en la voluntad hacia Dios, en la voluntad a lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. En Juan estamos mirando el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo encima de sobre todas las cosas. Amén. Dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se nos fue resumido en un solo mandamiento. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, el cumplimiento de toda la Biblia, vamos a ponerlo así, de todo es cumplir, amar al prójimo y amar a Dios. Amén. También ahí mismo en Romanos capítulo 12, su verso 9 nos habla del amor. Dice, el amor sea sin fingimiento. Amén. Aquí nos habla cómo usted y yo debemos amar a nuestros semejantes, cómo debemos amar a nuestro prójimo, porque muchas veces a nosotros, muchas veces nos amamos nada más con de labios.
me llega a la mente cuando Dios le habla al profeta y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues, y muchas veces nosotros caemos en ese mismo hoyo donde caía el pueblo de Israel, que decimos amar a Dios y con nuestros hechos lo negamos. Porque, como le decía, amar a Dios tiene que ser una decisión, no un sentimiento, porque muchas veces a nosotros nos emocionamos, somos humanos, claro que nos emocionamos, nuestra carne, nuestra humanidad, nos emocionamos, pero aquí no está hablando de que seamos llenos de emoción, sino de una decisión, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque Dios se agrada con aquella persona que toma una decisión. Sabemos que hay luchas y pruebas, sí, pero también sabemos que el Señor está con vosotros y nosotros seremos más que vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando en realidad empezamos a caminar, empezamos a dar nuestros pasos conforme a la palabra del Señor, conforme muchas veces nos critican y nos dicen que somos religiosos, muchas veces nos dicen que somos legalistas, porque escudriñamos la palabra del Señor y tratamos de comprender qué es lo que el Señor quiere decir a nuestra vida en estos últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos muchas de las veces nos cae pesado cuando nos hablan de la palabra del Señor tal y cual está. Pero déjame decirle que no soy yo, sino que es la palabra del Señor que está tratando con mi vida. Déjame le digo que antes de nosotros exponer esta palabra al aire, antes de decirle todo lo que entendemos, estudiamos en la palabra, el Señor trata con nosotros, está tratando con nosotros, está cortando en nuestra propia vida, por experiencia lo decimos, lo que estamos hablando, tratamos de ponerlo en práctica, lo que decimos a través de la palabra del Señor. Y esto es un poco pesado porque estamos hablando del amor de Cristo. La palabra del Señor dice que amemos al que nos hace mal, pero muchas veces la gente piensa que estamos un poco retrasados porque no actuamos de la misma manera que actúa el mundo. Pero déjame le digo algo: Jesucristo, tenemos un mentor, un maestro de maestros que fue Jesucristo, y que es Jesucristo. Él nos enseñó, amén, la palabra del Señor dice que como cordero fue llevado al matadero, y me ha tocado por experiencia ver cómo es el sacrificio de un cordero. Amén, no hace ni un escándalo cuando va al matadero, nada más va sin hacer nada de escándalo. Así quiere que el Señor aprendamos, amén, a caminar como cristiano, como Cristo anduvo, a empezar a actuar a través, amén, por la palabra, que la palabra vaya haciendo efecto en nuestra vida, vaya haciendo un cambio en nuestra vida, amén, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, amén. Amén. Aquí en el libro de Romanos, el capítulo 12 y el capítulo 13 nos habla acerca de los deberes cristianos, cómo debemos de comportarnos como cristianos, cómo debemos de caminar como cristianos. Pero Pablo le está hablando a la iglesia romana, a los romanos, principalmente del amor. Y si nos damos cuenta, todo lo que habla Pablo encabeza el amor, todo es aspecto o respecto al amor, amén. Pablo decía, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, amén. Entonces Pablo sabía que si tú y yo como cristianos no tenemos amor, no somos nada, amén. Si no tenemos amor hacia el prójimo, si no tenemos amor hacia Dios, no somos nada, somos como algo hueco, algo que no se escucha, amén. Amén. Podemos ver que el amor va más allá de un sentimiento. No es, a veces como personas la decimos así, te amo, pero pues si vamos a ver más allá, el amar de aquí, de que nos dice la Biblia, es un amor de sacrificio, un amor que duele muchas veces, pero pues eso es, y muchas veces no es fácil porque decía un meme por ahí, dice: yo quiero amar a mi prójimo, pero al prójimo no colabora. Y pues, pero dice la Biblia dice que amar al prójimo, al enemigo más que como a uno mismo. ¿Cómo se ama a uno? No, pues bien, nadie se aborrece a sí mismo, sino que se ama, se cuida,
se hace todo para verse bien, pero pues, así tenemos que mostrar ese amor. Amén. Así vamos a seguir con el programa, amén. Vamos ya a la mitad de nuestra programación, amén. Les recordamos que nos sigan escuchando a través de Chequina Radio 96. ¿A través de qué? Chequina 95.1. 95.1 FM, amén. Nos sigan escuchando con nuestro programa Caminando con Jesús, amén. Es un programa de bendición, es bendición para nuestra vida y esperemos. Nuestro anhelo es que sea de bendición para la vida de nuestros radioescuchas, todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Saludos cordiales a nuestro hermano Roberto, a nuestro hermano Guillermo, Pastor Memo, Dios les bendiga, a cada uno que nos está escuchando, por nombre Dios los conoce, amén. Y seguimos con nuestro programa Caminando con Jesús, y en esta hora estamos con nuestro tema: el amor de Dios es dado a los hijos de Dios. Esta palabra es específicamente para todo aquel que se crea ser hijos de Dios, amén, porque como decíamos en el programa anterior, no todo el mundo es hijo de Dios, nada más somos y son hijos de Dios aquellos que le reciben en su corazón. Amigo que me escucha, si usted quiere ser hijo de Dios y aún no tienes a Cristo en tu corazón, acepta a Cristo, estamos a tiempo, porque el final de los tiempos está llegando, las profecías se están cumpliendo, amén, y eso nos da pie para seguir anunciando el amor de Cristo, el amor de Dios para con toda la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a un arrepentimiento, amén, al conocimiento pleno, para estar a la altura del varón perfecto, amén, para tener conocimiento. Pero Él quiere que usted y yo nos unamos y estemos en un solo sentir, en un solo pensamiento, adorando a aquel que vive y reina para siempre, porque de aquí en adelante, déjame le digo algo, que mucha gente está pidiendo paz, está pidiendo paz, pero déjame le digo algo, Jesucristo mismo lo dijo: yo no he venido a poner paz, sino Él vino. ¿Y por qué está ocurriendo tantas cosas? La palabra del Señor dice: por causa de los escogidos, los días son acortados. Por causa de los escogidos, tienen que suceder terremotos, guerras, etcétera, etcétera. Eso tiene que suceder. Pero déjame le digo algo, amigo, acepta a Cristo, acepta a Jesucristo, que Él está con los brazos abiertos. Hasta este tiempo la misericordia de Dios ha sido tan bueno para con todos nosotros, y Él sigue esperando. ¿Por qué no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque déjame le digo que hay muchas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Amigo que me escuchas, acepta a Cristo para ser hijos de Dios y para estar en el plan perfecto de Cristo. Y así seguimos con nuestro programa Caminando con Jesús, con nuestro tema: el amor de Dios es dado a los hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Pues como dice mi hermano Mario, si no tienes a Cristo en tu corazón, acéptalo, acércate a Dios, acércate a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice el Padre, dice el Hijo, nadie viene al Padre si no es por mí, amén. Nadie viene al Padre si no me siguen, si no me aman, no pueden llegar al Padre, amén. Amén. Pues seguimos con el programa Caminando con Jesús. Volvemos a saludar a los que quizás hermanos de la iglesia que nos están viendo, pues mandamos saludos, y si tienen un comentario, pues ahí escriban. Los hermanos que quizás se apartaron de la iglesia también, pues la invitación es de que aún es tiempo de venir a los brazos de Cristo Jesús. Dios nos llama de otra manera, nos habla por los vientos, nos habla por las aguas, y pues es tiempo aceptable aún. Amén. Sí. Amén. Vamos a ver, dice, el no poder amar es un problema espiritual y no un problema con la realidad terrenal. Amén. Vamos entrando a nuestro punto número 2, ahí en Lucas capítulo 7, verso 42, dice, aquí nos habla de una historia, amén. Jesucristo pone esto y dice: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos
Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? El 43, respondiendo Simón dijo, pienso que a quien perdonó más, y él dijo, correctamente has juzgado. Aquí nos habla la palabra del Señor, que Dios pone como ejemplo a dos deudores, amén, y les hace la pregunta. Uno debía mucho más que el otro, y le hace esta pregunta y le dice, ¿quién crees tú que ama más? ¿O quién crees tú que ama más? Bueno, muchas las veces quizás nosotros decimos, es que yo no he cometido pecado, pues no, ¿qué tiene Dios que perdonar? Bueno, y hay muchas personas que han cometido tan grandes atrocidades, y cuando yo me ha tocado ver personalmente, me ha tocado por experiencia, eran personas que cuentan un testimonio terrible, cómo eran en el mundo, y ahora yo veo cómo aman a Dios, cómo aman la obra de Dios. Así también, ¿por qué? Porque ellos han conocido que Dios, a pesar de que ellos andaban grandemente metidos en los vicios, han hecho atrocidades, como podemos darnos cuenta en las noticias, qué es lo que ocurre en nuestra ciudad. A muchos hijos golpeando a sus padres, padres violando a sus hijas, etcétera, etcétera. Bueno, pero déjame le digo algo, amigo que me escuchas. Cristo te ama y acepta a Cristo, y el Señor te perdona. A Jesucristo haciéndole la pregunta, ¿quién crees tú que ama más? Bueno, aquí le contesta, pues al que se le perdona más ama. Bueno, pero déjame le digo algo, si usted piensa que no ha cometido tan grande delito para que Dios no tenga nada que perdonarle, déjame le digo algo. Alguien se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Jesucristo le responde, porque no hay uno bueno sino mi Padre que está en el cielo. Él es el único bueno. ¿Esto qué nos quiere decir? Si Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dijo, ni uno hay bueno, él se consideró también, él no fue pecador, por el ser humano Dios hizo pecador. Jesucristo, siendo como cordero sin mancha, se hizo pecador por usted y por mí. Bueno, él considerándose y dijo, ni uno bueno hay. Entonces eso nos quiere decir que todos tenemos pecadores, y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos, a través de Jesucristo, nosotros alcanzamos la misericordia, alcanzamos el plan de salvación a través de Jesucristo, amén, que es, amén, nuestro Dios amado, amén, que Él tuvo esa decisión de amarnos, amén, con un amor incondicional, una decisión, no un sentimiento, una decisión de amarnos, amén. Y Jesucristo es nuestro maestro, Él nos enseña cómo debemos de amar los unos a los otros, amén. Amén, aleluya. Bueno, pues como dice mi hermano Mario, muchas veces, y como dice ahorita el hermano B, muchas veces hay cristianos que se apartaron de Dios. Hay cristianos que por un motivo o por otro se apartaron de Dios y se preguntan, bueno, ¿puedo volver a buscar de Dios? ¿Tengo otra vez perdón de Dios? Pero, ¿sabes? Te digo algo, que aún hay misericordia de parte de Dios. La Biblia nos habla de un joven que le dijo a su padre que le diera todo lo que le debía, su herencia, amén. Y se va al mundo, se sale del reino y se va, amén. Y cuando regresa el hijo sin dinero, cuando se da cuenta que no tiene dinero, que no tiene nada, dice que el hijo regresa al padre. Y cuando el padre escucha que el hijo viene entrando por la ciudad, dice que manda a hacer una gran fiesta, un gran banquete. El padre estaba esperando a aquel hijo, amén. Así Cristo te está esperando a ti, mi hermano, mi hermana, con los brazos abiertos. Así Cristo te está esperando a ti, mi amigo, mi amiga. Tú que nunca has aceptado a Cristo, tú que en tu corazón hay enojo, hay rencor, hay ira. Dios quiere sanar ese corazón, porque esas son heridas que tienen en tu corazón, amén. Muchos dicen, es que son cosas que tenemos que vivir en la vida, pero no es algo que tengas que pasar. Como hijos de Dios no debemos de pasar ese tipo de cosas, mas sin embargo las pasamos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos desobedientes a Dios, amén. En el libro de Mateo, en su capítulo 18, en su verso 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7.
Aquí estamos viendo que Jesús le está diciendo a Pedro que lo tiene que perdonar 70 veces 7, según la creencia budista, la creencia de los judíos. Perdonar 3 veces era bueno, ya era porque ya te estabas pasando de bueno, pero estamos viendo que dice 70 veces 7, amén. Entonces le estaba diciendo Jesús a Pedro, no hay límite para perdonar, amén. Dios te está esperando con los brazos abiertos, Dios te sigue esperando, mi amigo, mi hermana. Tú que estás hundido en la droga, en el alcohol, en el homosexualismo, lesbianismo, que te prostituyes, que no sabes qué hacer en tu vida, que muchas veces probablemente estás diciendo, es que nadie me ama, es que nadie tiene amor hacia mí. Bueno, Cristo tiene amor hacia ti. Cristo te amó desde la fundación del mundo. Cristo te amó al morir por ti en la cruz del Calvario. Desde que fue fundada la tierra, Dios te miró y dijo, este va a ser mi hijo, este va a ser mi hija, va a ser mi siervo, amén. Amén. El amor de Dios es algo incomprensible, algo que está fuera de nuestros pensamientos, no lo entendemos. Sin embargo, Dios aún así nos ama, porque no por nuestras buenas obras, sino porque dice la Biblia que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, pero es por amor, porque simplemente a Dios le plació amarnos, y pues no importa el pecado que sea, si reconocemos ante Dios, Dios nos perdona. Por eso hablar un poco los dos deudores que hablaba el hermano Mario, el que debía más, amó más. He tenido pláticas me han platicado personas que no comprenden eso, pues yo en cierta parte los comprendo, porque la mente carnal no puede discernir lo que es el espíritu, dice allá Pablo en Corintios, pero a veces dice, ¿cómo es que hizo tanto desastres, dio su vida y aún así viene ya por un par de confesiones, ya así como que no pasó nada? Y es algo que el mundo no entiende, bueno, las personas que no conocen a Dios, porque Dios cuando nosotros nos acercamos, Dios mira el sacrificio que hizo su hijo allá en la cruz. Y ese sacrificio, déjame decirle que costó, ese es el precio que Cristo pagó por nuestros pecados, no solo por los nuestros que estamos aquí, sino por toda la humanidad, por los que nos escuchan. Y es la invitación de que acércate a Cristo, que aún hay esperanza. Amén. Vamos a seguir nuestra lectura, vamos a ver ahí en San Juan, en el libro de San Juan, capítulo 15, en el 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Aquí nos dice, nos enseña y nos vuelve a recalcar una vez, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Aquí nos hace un recordatorio que sigamos, que permanezcamos, porque en este último tiempo me ha tocado ver y tener experiencia, amén, no como juzgar, no, para nada, sino ver que mucha gente se ha desanimado hasta este tiempo, y la palabra del Señor dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? A su tiempo segaremos, amén, a su tiempo cosecharemos, al tiempo de Dios, amén. Y la palabra del Señor dice, el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer. ¿Qué es permanecer? Es que sigamos luchando, sigamos esforzando, sigamos en los caminos del Señor, como derrotados, pero no destruidos, amén, sino que sigamos avanzando, caminando en los caminos del Señor. Muchas veces llega el desánimo a nuestra vida, llega el desánimo y nosotros en nuestra humanidad, en nuestros sentimientos, muchas veces decimos, ¿qué caso tiene de seguir a Cristo? ¿Qué ganamos? Muchos años se nos está hablando que ya el Señor viene, que va a ocurrir algo y no ha pasado nada. Y eso, mucha gente se ha ido y muchas veces nosotros en nuestra vida somos humanos. Nosotros no somos un superhéroe que todo lo podemos. No somos humanos, también sentimos. Y hay muchas de las veces que no tenemos ni ganas ya de congregarnos. Pero la palabra del Señor Jesucristo aquí hablándonos, diciendo que permanezcamos, que sigamos, amén, luchando
¿Por qué? Porque el Señor pronto viene, amén. Pronto viene por nosotros y Él nos va a pagar a cada uno según sea nuestra obra. Así que el Señor nos sigue exhortando y diciendo que permanezcamos en la palabra del Señor, amén. Sigamos esforzándonos en la palabra del Señor y el Señor es quien nos va a pagar a cada uno según sea nuestra obra, según nosotros nos hayamos esforzado. Amén, aleluya. Amén, pues sigamos esforzándonos como ahora los andamos haciendo. Quizás los que nos ven que andan, tienen cargo en la iglesia, los líderes, sigamos que el trabajo ya pronto está para ser pagado. Amén. Ya casi ya nos queda poco tiempo, pero pues ya vamos a ir casi despidiéndonos y pues nada, pues fue un privilegio. No sé cuánto tiempo nos queda ya. 9 minutos. 9 minutos, pues, amén. Ya para ir despidiéndonos, pues vamos a seguir con su... Quiero hacer un pequeño paréntesis, amén, antes de ya terminar nuestro programa, hacer una invitación, amén, un amigo que me escucha, si usted no tiene un lugar donde congregarse, amén, nosotros nos ubicamos. Quizás mucha gente me ha tocado hablar con ellos, sé que está muy lejos, sí comprendemos que está muy lejos. Busque una iglesia que esté cerca donde a usted le hable la palabra del Señor, donde a usted le enseñen lo que es la palabra del Señor, donde a usted le enseñen la Biblia, la palabra del Señor. Amén, porque eso es la lámpara, dice el Salmo, dijo el salmista, lámpara esa es la palabra. Bueno, nosotros nos ubicamos en la calle Berrendo 11768 de Colonia Granjas del Desierto, más conocido como kilómetro 29 de carretera con Casas Grandes. Amén. Nos ubicamos ya a las orillas de esta periferia, de este lugar. Bueno, lo seguimos. Si usted gusta y usted quiere visitarnos, bueno, aquí estamos y le recibiremos con los brazos abiertos. Tenemos los servicios los domingos a las 9 de la mañana. Amén. Tenemos los servicios los martes a las 7, los jueves a las 7. Amén. Si usted gusta mandarnos un mensaje, nos puede mandar un mensaje por WhatsApp. Amén. Y le estaremos atendiendo al 656-174-7307. Amén. Y ahí estamos también. Tenemos la célula en los días, tenemos una célula en Hacienda de las Torres. Amén. Los martes y jueves de 7 a 8. Ok, amén. Así también tenemos otra célula en la 1 de mayo. ¿Es 1 de mayo? Amén, hermano. Ahí donde está el ahorita de las Aztecas, están las segundas de las Aztecas. Ahí esa callecita te lleva directamente donde es la célula los días martes y jueves a las 7 de la tarde. Amén. Estamos predicando el evangelio vivo, un evangelio de poder. Estamos predicando las escrituras. Si te quieres acercar, si te queda muy lejos, aquí en el kilómetro 29 para congregar y quisieras visitarnos, pues ahí estamos a sus órdenes. Me puede mandar un mensaje al 656-317-8309 y con mucho gusto podemos, si vives por las Aztecas y tienes alguna necesidad, pues te podemos visitar en tu casa, hacer un culto en tu casa, amén, si así lo deseas tú. Ok, así ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero leer unas peticiones que nos han mandado, amén, vamos a estar pidiendo. Dice, saludos hermanos, saludos, primeramente que nada, segundo pido de sus oraciones por mi hijo José, que dice, desde hace un año toma mucho, su esposa lo dejó y él, dice, cayó en depresión tremenda. Ok, vamos a estar orando por Raúl Curajo, amén. Vamos a estar orando. Amén. Por José María González. Buenas, dice el comentario de Jesús Cervantes, dice, pido oración por José María González. María no puede respirar, le cuesta mucho respirar, tiene un hongo en los pulmones. También nos manda Fernando Hernández, quiero entender. Dice, buenas tardes hermanos,
Si es posible, les pido oración por la salvación de mi esposa, se llama María Elena Díaz. Amén. Claro que sí, vamos a estar orando. Sabemos de que nosotros solo somos unos intermediarios. El que hace todas las cosas se llama Jesucristo. Hay que creerle a Dios. Claro que sí, vamos a estar orando. Dice Alejandra Soto: hola, yo soy muy precisa en muchas cosas y es muy error mío, he tenido problemas por ello, oren por mí. Amén. Vamos a estar orando y pues tengamos fe y que para Dios no hay nada imposible. También José Romero nos manda, dice: Dios le bendiga, podrían orar porque Dios me supla un empleo. Claro que sí, sabemos que Dios es nuestro proveedor, sabemos que tenemos un Dios poderoso, Él hace las cosas, solo que hay que pidamos con fe. Jesucristo siempre decía, tu fe, cuando decía tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. La fe, tenemos que tener una fe, una creencia en Cristo que Dios lo va a hacer, y claro que sí, Dios va a hacer las cosas. Dice Rosario Santos: les pido una oración por mi salud, porque pronto me recupere, ya que en los últimos días he estado muy enferma y depresiva. Gracias por escucharme. Saludos a todos. Saludos. Hermana, pues vamos a seguir orando y no solo aquí, sino pues en el curso del día de la semana. Vamos por cada petición que sea Dios de acuerdo a su voluntad. También nos escribe Berenice Vázquez, dice: hola, oraciones por sanidad. Dice: de mi cuerpo tengo tiroides alta, hermanos, tal vez no es el momento, pero les pido, oren por mí. Claro que sí es el momento. Para Dios, no tenemos, para las cosas de Dios, todas son importantes, porque sabemos de que tenemos un Dios de amor y de misericordia, como lo hemos estado viendo en esta hora. Amén. Claro que ese es el momento. Para eso es este programa, para eso es, si usted tiene su necesidad, vamos a estar orando, como le comentaba, mis hermanos y yo y todos en general, con los que nos llamamos cristianos, predicadores, portadores, no tenemos poderes mágicos, pero el Señor a quien nosotros servimos, al Cristo de poder, es un Cristo de autoridad. A la muerte le llama muerte, y a la enfermedad le dice: si sacó a Lázaro estando ya enterrado tres días, amén, aún de ahí lo sacó de la tumba, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Cuando en realidad, pero también nos pide que nosotros amemos y permanezcamos en la palabra del Señor. A ver, sí, hermano, mi hermano Edgar, ya estamos llegando al final, nos quedan 2 minutos para terminar con nuestro programa. Así vamos a estar haciendo la oración, mi hermano, ya para despedirnos de este programa. Y así seguimos recordando, próximo sábado, si Dios así lo quiere, si en su misericordia así está, de Dios, el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde, aquí acompáñanos con su programa Caminando con Jesús. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, me llego delante de tu divina presencia una vez más, Padre, pidiéndote, Señor amado, primero que nada dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permitiste estar este día, Señor, por todos aquellos hermanos que nos escucharon, Señor amado, por todos aquellos hermanos que prestaron atención a lo que tus siervos iban a hablar, Padre bendito. Te pedimos, Espíritu Santo, Dios de la gloria, por aquellas necesidades, Padre, por aquellas personas que están enfermas, Padre bendito, por aquellas personas, Padre bendito, que tienen necesidad espiritual, Padre bendito. Sana sus vidas, Padre, sana su cuerpo, Señor amado, si así fuere su voluntad, Señor. Padre bendito, enséñales el porqué de las cosas, Padre. Enséñales, Padre bendito, el por qué está pasando esa situación tu pueblo. Enséñales por qué están pasando aquellas dificultades, Padre bendito. Aquel hombre, Señor amado, que está en la depresión, Padre bendito, saca su vida de la depresión, Padre bendito, sopla aliento de vida sobre su vida, Señor amado, sopla sobre su ser, Señor amado, haz entender que hay alguien que le ama, haz entender que hay un Cristo que le ama, Señor amado, Padre de la vida, Padre de la gloria, Señor amado, bendito eres, Señor, bendice a todos aquellos, Padre bendito, que no te han conocido, Padre bendito, todos aquellos que tienen necesidad, Señor amado, son puestos en tus manos, Señor amado, en el nombre de ti, amado Jesucristo. Bendice sus vidas, Padre. Bendice, Señor bendito, a todos los que están oyendo esta transmisión, Señor bendito, en el nombre de ti, amado Jesucristo, Señor. Y que sea tu voluntad, Señor bendito, y no la nuestra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Así nos despedimos con nuestro programa Caminando con Jesús.
Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén. Gracias por acompañarnos al final de tu programa Caminando con Jesús. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la iglesia Jehová es mi pastor, ubicada en la colonia Granjas del Desierto número 11768. Si tienes alguna necesidad de oración y quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 656-174-7307. 656-174-7307. El hermano Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel te esperan en la próxima emisión de este programa. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.